¿Se ve la pantalla completa ahí? ¿Eh? Y bueno, me gustaría que lean los hermanos como leíamos los jueves en la iglesia. Así que un versículo por hermano puede ser, que se animen a leer todos. Arrancamos con el primero: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces Continúan. respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestro Padre, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que partemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa
de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Muy bien, ahora como viene toda una lista de nombres, me gustaría que cerremos con el versículo 44, si alguien lo puede leer. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Muy bien, muchas gracias hermanos por esta ejercitación. Estamos ante un capítulo importantísimo porque es como el objetivo alcanzado dentro de la misión de Esdras. No solo él llevaba los libros encontrados en Babilonia, que se habían perdido, y no solo instauró todo el ceremonial, el ritualismo, la liturgia de las reuniones, por así decir, del Antiguo Testamento, de la ley, también tenía la misión de leer la palabra de Dios y hacerla entender al pueblo, como eso se verá más exactamente en Nehemías, cuando estudien el capítulo 10. Y también tenía la misión de depurar, por así decir, el pecado y la unión ilegítima de los hijos de Israel con mujeres extranjeras. Nosotros tenemos este mandato, ustedes lo conocen, lo que pasa es que lo quiero recordar, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5, donde Dios decía que cuando entres a poseer la tierra de Canaán que Jehová Dios te da, cuides de dos cosas. Primero, de no hacer trato con esas naciones, o sea, en la faz política. No hacer acuerdos con esas naciones, no acordar, sino por el contrario, el Señor las iba a quitar y a raer de la faz de la tierra porque eran naciones sumamente idólatras, profanas, impías, que se rebelaron contra Dios directamente. Y lo segundo era de no emparentar. Dice, no vas a emparentar a tus hijos con las hijas de los cananeos. Todo eso está en Deuteronomio 7, 1 al 5. ¿Por qué? Porque había un peligro tremendo de que si emparentaban los hijos de Israel con las hijas del extranjero, iban a llevarlo a la idolatría. La prueba está sobrada. Recuerdan un caso, ¿no? Salomón. Al final de sus días dice que tuvo tantas mujeres y extranjeras también que desviaron su corazón hacia la idolatría. Qué triste experiencia de un hombre tan ilustre como Salomón. Así que por algo el Señor pedía tan sabiamente estas cosas, ¿no? Ahora yo quisiera decir que cuando ellos retornaron del exilio, porque de eso estamos tratando, se encontraron con la situación de que emparentaron con extranjeros. Y ya estaba hecho, ya estaban unidos en matrimonio. Incluso hemos leído donde había casos que habían tenido hijos. No eran los más, eran los menos, por supuesto, porque lo menciona de una forma extraordinaria. Gracias a Dios. Porque esto es muy sensible y es muy difícil de poder arreglar, ya que estaba hecho el mal y que no era un pecado así nomás. Habían formado una familia y entonces tenían que tomar la decisión. ¿Vamos a obedecer la ley de Dios? ¿En qué circunstancia o hasta qué límite la vamos a obedecer? ¿Vamos a llegar al límite de echar, no solamente de la familia, echar a la esposa y al hijo que han tenido, sino echarlos de la tierra? ¿Vamos a llegar a ese límite de deshacer una familia que se formó? ¿O no?
O vamos a pedir perdón y borrón y cuenta nueva. Vamos a confesar. Entonces, bueno, este asunto dirime el capítulo 10 de Esdras, y lo cual, digamos, como que hace más ilustre a este personaje bíblico, porque vemos que no era solo teoría. Lo que él hizo leer al pueblo la palabra de Dios, la ley de Dios, más lo que él oró, y todo eso no se quedó en la teoría, como quien dice, fue llevado a la práctica hasta las últimas consecuencias. Entonces yo estaba pensando qué título poner hoy, y vieron que hay títulos de moda, ¿no? Por ejemplo, hoy un título global que está de moda es ser influencer, ¿no? Es en inglés. Pero ¿qué significa ser influencer? Ser influyente. Todas las cosas en este mundo globalizado que marcan tendencias, que fijan vanguardia, que son ejemplos y que muy seguramente marcando tendencia han de seguir, por ejemplo, la juventud sigue a sus líderes de la juventud, a sus ídolos de este mundo. Entonces, se le llaman influencer, ¿no? También se le llama influencer a gente que trabaja en empresas, que, bueno, marca tendencia, lleva el rumbo. Y yo, la verdad que pensando en esto, Esdras fue uno de los personajes más influyentes en el Antiguo Testamento y en esta época. Miren ustedes todo lo que llegó a lograr. Hemos arrancado la lectura cuando, ya desde el jueves pasado, como nuestro hermano lo tomó, cómo oraba. ¿Se acuerdan cómo oraba? Que lo hemos leído, Esdras. Tan sentidamente. Y uno se pregunta, ¿Esdras pecó? No, Esdras no pecó, porque nosotros hemos leído en el versículo 16 que lo sacaron a Esdras de la lista porque no había pecado. Sin embargo, arrancamos en el versículo 1 con la confesión de Esdras como en plural, hemos pecado. Y en el versículo 2, Secanías, que fue un fiel compañero y colaborador del sacerdote Esdras, ¿había pecado? No, Secanías no había pecado. Pero el papá sí. El papá de Secanías, después en la lista que no hemos leído, ustedes lo pueden leer, el papá sí, se había casado con una extranjera. Pero Secanías también oró como Esdras. Vean cómo dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Entonces, a mí me parece que para poder ser un creyente influyente para bien, que impacte la vida del creyente en las almas inconversas, en aquellos que nos conocen, con un testimonio y que impacte la vida, que influencie para bien en incluso los hermanos en la fe, porque Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Yo estaba pensando entonces, tenemos que practicar ciertas cosas como lo hizo Esdras. Y miren, lo primero, la confesión pública y la humillación en la oración de Esdras. ¿Qué fue lo que impactó en la vida de los demás? La oración de este hombre de Dios. Y vean cómo él oraba, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Así que hubo una identificación, una identidad con aquellos que estaban en pecado, con aquellos que habían caído en este pecado. Y vean en el versículo 6 que se agrega, que ya lo hemos leído, que encima ayunó, y fue un ayuno muy fuerte porque ni siquiera tomó agua. O sea, había una identidad con el alma de sus hermanos que lo conmovió al corazón de Esdras. Y yo recuerdo el corazón del salmista, que también era un hombre de oración. Salmo 42:4, me acuerdo de estas cosas, decía David, y derramo mi alma dentro de mí. Salmo 22:14, un salmo mesiánico hablando del Señor Jesucristo.
Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y acá están confesando algo tan sensible como una ofensa ante Dios, una transgresión a su ley, ¿no? Salmo 34, 17, claman los justos, no solamente oran, claman. Y Jehová los oye y los libra de todas, absolutamente todas sus angustias. Y el Salmo 32, 5, a Jehová dije, confesaré mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que esto es lo primero que impacta en los demás. Podemos predicar el Evangelio a las almas inconversas, pero si vamos sin oración, va a impactar de una manera. Si vamos con oración, impacta de otra manera. Igual en los hermanos en la fe. Podemos saludar o hablarle a los hermanos en la fe, pero con oración llega al corazón, porque es la obra del Espíritu que se adiciona. Bueno, lo segundo, ya sabíamos, porque hemos estudiado Esdras, tan hermoso en capítulos anteriores, era un escriba diligente y de gran autoridad, reconocida por todo el pueblo. Así que cuando él abría la palabra de Dios, podía entregar con un sentido de entender la palabra de Dios y entender el corazón del autor de la ley, que pocos o ninguno lo podía hacer. Y el Señor levanta a sus siervos. Así que lo importante del impacto del testimonio de este hombre fue conocer la palabra de Dios. Lo tercero, la parte secular, su trabajo. Todos estaban muy conformes y muy contentos con su ocupación. Era el gobernador que estaba puesto por el Señor para que liderase al pueblo. Así que el pueblo de Dios, cuando tiene un liderazgo claro y concreto, es más llevadero seguir al Señor. Me da emoción pensar en esto, pero hermanos, si ustedes conocieran, a veces uno lo invitan a tomar reuniones a otras iglesias, ¿no? Y uno va y no tienen liderazgo, no tenemos que reconocer ancianos o tenemos que... Y la iglesia está ahí pálida, está un poquito gris, hay hermanos un poco confusos sin saber si hacen o no hacen. Es tremendo, hermanos, cómo la obra del Señor en muchos lugares está languideciente, está triste. Nosotros tenemos ancianos, gracias al Señor, y tenemos que orar por ellos y apoyarlos. ¿Por qué? Porque cuando hay un liderazgo claro, es mucho mejor y más fácil seguir al Señor. También eso impacta. Y él era uno de ellos. Bueno, después vean ustedes que hemos leído que a pesar de la lluvia tan intensa, porque en 2 versículos se hace hincapié de cómo estaba el clima y era un clima adverso para poder obrar en esa oportunidad, no apacó ni frenó, opacó sería, ni frenó la actividad. Esto, bueno, nos tiene que llamar un poco a la responsabilidad también los varones, más que nada, ¿no? Que muchas veces vemos detenido nuestro ministerio por algún agente climático. En esta ocasión había algo muy importante que resolver. Bueno, y lo que más nos llama la atención, la profunda lamentación por el pecado de este santo hombre de Dios. Para Esdras, el pecado en el pueblo de Dios es cosa seria. Y ahora vamos a ver por qué. Porque este pecado, o esta clase de pecado de unión, ¿cómo le llaman en el Nuevo Testamento esta clase de unión? En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. Le llama yugo desigual, ¿verdad? ¿Se acuerdan del yugo desigual? Bueno, es la unión entre 2 espiritualidades diferentes. La unión entre un creyente y una no creyente, o la amistad entre un creyente y un no creyente, o la asociación para algún negociado o alguna empresa, la sociedad, la asociación,
Hoy en día es muy fácil tener asociados, pero no se refiere a eso, la unión nosotros entendemos. Por ahí, tener una prepaga te tratan como un asociado, pero uno no es socio. Ellos te tratan como un asociado legalmente porque imponen reglas. Pero a ese tipo de sociedad no, sino a la unidad en una empresa entre socios de un mismo nivel. Bueno, va a llegar un momento en donde la prioridad para el creyente sean las reuniones y servir al Señor, y la prioridad para un mundano sea ganar plata. Entonces quizás va a haber disparidad, y por eso esa clase de uniones hacen mal a la espiritualidad del Hijo de Dios. Y por eso está tratado en 2 Corintios 6, 14 al 16. Lo cito para que ustedes lo señalen, lo buscan y lo leen después. 2 Corintios 6, 14 al 16. Y dice allí, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? Ustedes saben que así como Dios tiene muchos nombres en la Biblia, el diablo también tiene muchísimos nombres en la Biblia. Y bueno, Belial es uno de esos nombres. ¿Y qué comunión el templo de Dios con la idolatría? Ninguno. Entonces, se está refiriendo el apóstol Pablo a esas uniones disociativas que separan más que unir y que terminan en discordias y en pecados. Volviendo entonces al pasaje de Esdras, capítulo 10, ¿por qué tanto llanto y tanta confesión, lamentación, ayuno, bueno, y tantos problemas? Porque estaban ante la decisión de disolver estos matrimonios o no. ¿Qué hacemos con esta situación? Y ellos resolvieron o llegaron al diagnóstico de que la ira de Dios se iba a levantar contra Israel por causa del pecado, versículos 2 y 3, de haber tomado mujeres extranjeras. Y los príncipes, los sacerdotes, los levitas también estaban involucrados en este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué era tan grave este pecado? Primero, porque Dios mandó que no lo hagan. ¿Pero por qué mandó que no lo hagan? Primero, ahí están, 3 riesgos, 3 amenazas. Arriesga la comunión con Dios al transgredir uno de sus mandamientos lisa y llanamente. Segundo, amenaza caer en la idolatría. Hay un porqué de cada no en la Biblia. Y dentro de esta caída en pecado, el porqué es porque te va a llevar a la idolatría. Y la idolatría es una profanación de algo sublime y sagrado, que es la santidad en el creyente. Estos son creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento. Y si bien al estar en el Nuevo Testamento, este tipo de uniones ya no se condena en el Nuevo Testamento. Si uno conoció a Cristo, ya en este estado, no te lo condena en el Nuevo Testamento. Está en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 14. 1 Corintios, ahora, capítulo 7, 12 al 14, dice, bueno, porque si algún hermano tiene una mujer, una esposa que no es creyente y conviene en quedarse con él, no la eche, déjelo. Asimismo, si una hermana tiene un marido inconverso y él consiente en quedarse con ella, está bien, que se queden, no los manda a separarse, ¿ven? 1 Corintios 7, 12 al 14. Porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la esposa creyente. ¿Qué quiere decir? Que la conducta de la esposa le va a mostrar a Cristo a su marido inconverso. Y como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, esa conducta predica sin palabras. Y es más elocuente aunque no tiene palabras de predicación. Y eso va a terminar ganando a su marido, porque el propósito de Dios es ganar el hogar para Cristo. Así que hemos comentado 2 riesgos, de la pérdida de la comunión con el Señor y la amenaza de caer en la idolatría, pero es para el Antiguo Testamento esto. ¿Y por qué? Porque está el tercer riesgo,
¿no?, que atenta el linaje del Mesías. Ustedes saben que estamos viendo la vuelta de la cautividad de la nación del sur, de Judá, que era la tribu de Judá y Benjamín. Pero los dos primeros versículos del capítulo 10 mencionan a Israel. Hemos leído que era el pecado de Israel, una multitud de Israel, dice. Así que había vestigios del resto de las tribus. Miren el versículo 25. Menciona en el 20, el 22, 23, 24 de Judá, pero en el 25 dice asimismo de Israel. Vinieron los hijos este y el otro. Así que aquí había representantes de todas las tribus del pueblo de Dios. Así que el Señor está ocupado en conservar desde hace tantos siglos atrás un linaje especial como remanente de su pueblo de Israel, que después vino Cristo a través de ese linaje, y ustedes pueden ver toda la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1, y cómo se conservó a través del linaje puro de toda su ascendencia. Si esto se hubiera quedado sin disciplinar, en Esdras 10 atentaba, amenazaba o arriesgaba el linaje puro del futuro Mesías. Miren ustedes, hermanos, lo que es no disciplinar un pecado a veces, o dejar pasar un pecado. Puede traer consecuencias nefastas, que ellos no estaban conscientes, pero Dios sí. Miren lo que dice Romanos, famoso, Romanos capítulo 9, versículo 5, que de los judíos son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 14 hablan del remanente de Israel, y el versículo 7 los cita quiénes son, y el versículo 14 dice claramente que son un linaje especial. Después léanlo en sus hogares, 14 de Apocalipsis, que no se han contaminado con mujer y que se han cuidado en toda su vida. Uy, ya hay que terminar. Así que, por esta gravedad del riesgo es como el Señor levantó a Esdras para poder purificar a su pueblo. La verdad es esa. Miremos la influencia de este personaje, pero no dejemos de olvidarnos del Señor. Es el Señor quien lo levantó. Y el Señor lo colocó ahí para que sea luz en Israel y para que pudiera purificar a su pueblo. Y su pueblo lo comprendió y lo hizo. Y de esa manera los planes de Dios se llevaron a cabo. Algunos no pueden superar sus faltas por estar incompleta su restauración, así que tenemos que procurar el camino a una completa restauración, cueste lo que cueste, y eso es lo que nos muestra Esdras 10, y después vino la bendición. Pero ¿cómo es completa la restauración? La restauración es completa sí o sí, hay 3 ingredientes fundamentales que enseña la palabra del Señor. Lo primero, reconocimiento, pero en base a una profunda reflexión y conciencia de pecado. Y eso fue lo que lo llevó a Esdras, esa sensibilidad que él tenía por la palabra, a llorar tanto, y a ayunar, y a identificarse con el pueblo. Y el pueblo vino y se reunió con él, a pesar de la lluvia. Dice que temblaban de la lluvia y del frío que hacía, pero lo hicieron. Lo segundo que nos enseña Esdras 10 es que tiene que haber un resarcimiento.
no puede quedarse solamente en confesión. Muchos se quedan solamente en confesión. La Biblia nos dice, confesaos vuestras ofensas. Es verdad. Pero si viene la confesión y se queda ahí nomás, las vidas muchas veces no restauran el gozo perdido, ni la gloria que tenían antes. Se ve truncado su crecimiento. ¿Y por qué? Porque no se completó la obra de la restauración. Recuerden ustedes, díganme, hermanos, ¿qué hizo el hijo pródigo cuando volvió? Iré a mi casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, confesión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, quiero ser un jornalero, un sirviente tuyo. Resarcimiento. Y entonces sí, una verdadera restauración. Recuerden, hermanos, ¿qué hizo Zaqueo? Ayúdenme, ¿qué hizo Zaqueo? He aquí se puso en pie y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres ya de una. Se hizo filántropo. Y lo siguiente que dijo, y si en algo he defraudado, ¿lo devuelvo? Resarcimiento. Cuadruplicado lo devuelve. Resarcimiento. ¿Ustedes recuerdan a Filemón? Pablo le escribe por Onésimo, le dice a Filemón, y este que te causó tantos daños, lo que te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Resarcimiento. Resarcimiento. El que quiere una genuina restauración tiene que estar preocupado en devolución. He hecho tanto mal, ¿qué puedo hacer? Y esto nos enseña Esdras 10. Deshagamos lo que hicimos mal. Remediemos prontamente para no causar más daño y aplacar la ira de Dios. Reconocimiento, resarcimiento y ahora sí, restauración. Quizá cuando vaya algún hermano a querer resarcir el daño que ha hecho, encuentre en la otra parte el abrazo del padre del hijo pródigo, que ni lo deja terminar de hablar, y le dice, volvé, hijo. Le dio un baño completo, lo vistió, le puso anillos y joyas. No te voy a tratar como un jornalero, porque sos mi hijo. Pero eso depende del papá. Y eso depende del hermano que perdona. Pero el que ha ofendido, el que dañó con el pecado, quiere resarcir. Quiere devolver. ¿Por qué? Porque ve consciente el daño que ha hecho. Así que es reconocimiento y confesión, resarcimiento o devolución, y entonces sí, la restauración se puede completar, y Dios ve el corazón y devuelve el gozo perdido, y devuelve la gloria de antaño, porque hay una completa restauración. Así hizo con su pueblo. Así hizo con cuántos hermanos que han caído y los ha restaurado, y cuánta bendición fue. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y sigamos estudiando la palabra. Amén. Terminamos.